Hola, hola, un saludo para todos. Yo quiero comenzar haciendo una excitativa sobre este tema, amigos, del cual vamos a platicar en esta oportunidad. En realidad es bastante alarmante el tema del que quiero que hablemos en esta oportunidad. Para quienes quieran escribirnos, ¿verdad? Y pronunciarse sobre el tema, pues qué interesante que lo puedan hacer. Así es de que les voy a pedir que por favor puedan escribirnos y trataremos de dar lectura a algunos de los mensajes que ustedes puedan transmitirnos. Bueno, ¿por qué tanto accidente de moto? ¿No le preocupa a ustedes eso? Ya llevamos varios días. Estamos teniendo un promedio de por lo menos 2 fallecidos diarios por accidentes de moto. Esto es realmente muy preocupante. 2 motociclistas muertos y 2 lesionados en 3 accidentes en la Troncal del Norte y en Monseñor Romero y en Santa Tecla, para que tenga usted una idea. Los fallecidos fueron identificados como Luis Alonso Clavel Bonilla, de 51 años, y César Hernández Cabrera Choto, de 28 años. Los lesionados son Brian Rosas y Naún Isaías Ortiz. Bueno, 16 de diciembre de 2021. Trágico realmente. Otra noticia, 2 motociclistas fallecieron y uno más resultó lesionado en 3 accidentes de tránsito ocurridos entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves. Este es uno de los reportajes que produjo uno de los diarios de bastante circulación en nuestro país. Así es de que creo que son temas a los cuales verdaderamente hay que prestarles bastante atención. Incidentes que están ocurriendo que por supuesto hacen muchísimo pensar. Y hay que prestarle, hay que ponerle mucha cabeza a todo esto que está pasando. Escuche esto. Uno de los motociclistas fue identificado con los nombres que ya mencioné. Clavel Bonilla, ¿verdad? Quien trabajó en distintas gasolineras de la zona norte y residía en la comunidad del Cariño de San Jerónimo, en el municipio de Guazapa del departamento de San Salvador. Viajaba en la motocicleta Placas y da por supuesto el número de la placa. Murió en el kilómetro 27 de la carretera Troncal del Norte en Santo Domingo al chocar de frente con un camión. Fíjese, una moto chocar con un camión. Pongámonos a pensar por qué es que pasan cosas como esta realmente. La policía dijo que va a investigar cómo ocurrió el accidente, pero todavía no estamos viendo un pronunciamiento marcado y los más importantes para manejar este tipo de incidentes que están ocurriendo en nuestro país. Otro motociclista identificado extraoficialmente como César Hernández Cabrera Choto, de 28, murió al ser impactado por otro vehículo en el kilómetro 9 del Boulevard Monseñor Oscar Arnulfo Romero en Santa Tecla en la madrugada del jueves de la semana pasada. En otro hecho, 2 motociclistas sufrieron lesiones al chocar entre sí. Oiga, 2 motos chocando. Por favor, ¿y qué pasa? Hasta entre ellos, 2 motociclistas chocando entre sí en la segunda calle Oriente y en la 9ª Avenida Sur en Santa Tecla. Así es que motos dándose contra la parte trasera de los tráileres, otras motos quedando debajo de los carros, debajo de los camiones, otros chocando entre ellos, otros chocando con carros de frente. Señores motociclistas, ¿qué diantres les pasa a ustedes? Los involucrados fueron identificados como Brian Rosas y Naún Isaías Ortiz. No quiero estar dando la impresión de que soy un reportero de noticias, porque quiero llevarlos a un punto, amigos. A un punto de por qué es que estamos citando estos reportajes muy lamentables, porque la verdad son mujeres que quedaron viudas, niños que quedaron sin padres y niños que quedaron sin madres, porque el día de ayer, me parece que ayer día domingo, una mujer igual murió en la motocicleta. Gran parte de estos accidentes, obviamente un alto porcentaje están involucrados los que conducen, por supuesto, las motocicletas. Los involucrados, que son los que ya cité, oiga esto,
se desplazaban en sentido contrario sobre la segunda calle Oriente en la motocicleta y da las placas cuando chocaron contra Ortiz, quien iba en la otra moto. Moto contra moto. Conductor de motocicleta se queda dormido a metros de la entrada del hospital Sacamil. Fíjese, se queda dormido y muere. ¿Sabe usted que casi 200.000 motociclistas circulan en el país sin licencia? Ahí alguien les enseñó cómo arrancar la moto, aceleraron y medio trastabillaron un poquito y hoy ya andan en moto. 200.000 personas están circulando en el país y no tienen licencia. Vamos a citar cuáles son las 7 causas más frecuentes de por qué hay tantísimo accidente de moto. Creo que era un tema en el cual habría que pronunciarse porque aquí hay un elemento involucrado. Yo estoy prácticamente seguro que hay elementos de carácter emocional inmersos en todo esto. Es imposible que esto esté surgiendo de pura casualidad. Una de las causas más frecuentes en los accidentes de moto es la velocidad poco adecuada al entorno. Corren más a una altísima velocidad a la que no deberían de correr en ciertos lugares, como el tipo de tráfico que hay. ¿Cuántas motos vemos que salen, pero como decía mi madre, pitados a la par de uno? Arrancan los espejos de los carros y dicen uno tras el otro. Entonces hay una velocidad que no es adecuada. O sea, cuando deberían de correr a 60, van a 80, van a 90 probablemente. Usted dirá, sí, pero ¿y usted cómo sabe que las motos pueden correr? No, yo ya tuve moto. Yo manejé moto por muchas ocasiones y por mucho tiempo y todos los días. Y viajaba de distancias muy retiradas y viajaba bajo el sol, bajo el agua. Y en algunas ocasiones, estoy hablando de hace 30 años atrás, y viajaba con una estructura de metal en la zona de la parrilla de la moto. Y nunca tuve, pero ni siquiera una pequeña caída. Ni el máximo, ni el más mínimo accidente. Así que hablo con autoridad moral sobre eso porque yo sé lo que significa. Y dice el reportaje que lo que suele ocurrir en muchas ocasiones es que los motoristas no son conscientes del peligro que supone llevar un vehículo con la potencia de una moto. Sobre todo cuando salimos desde una zona del semáforo y tenemos que hacer cola en ese semáforo, ceder el espacio o esperar a que otros puedan de alguna manera ceder a este y liberarnos de cualquier riesgo. La séptima causa, aparte de la velocidad poco adecuada, es el trazado incorrecto de las curvas. Se inclinan mal, se inclinan a ciertos grados a los que no se deberían de inclinar dependiendo de la curva. Ahí en Chalchuapa, antes de llegar, hay una curva que hace añales. Yo cruzaba esa carretera en moto antes de llegar a la laguna Cuscachapa, a Chalchuapa, y ¿sabe cómo se llamaba esa curva? La curva de la muerte. Pero ¿y cuál curva de la muerte? Yo corrí por años esa carretera y nunca tuve un problema. Pero claro, los que iban a 140 kilómetros por hora se iban recto, no tenían chance de virar. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo peligroso? ¿Es la curva o es esa persona que lleva las manos en la moto o en el timón de un vehículo? No hay calles peligrosas, hay conductores peligrosos. Bueno, el trazado incorrecto de las curvas, como ya lo cité, ese es otro de los riesgos. Tercera causa, desconocimiento sobre la técnica adecuada del frenado. Un solo frenazo. Y ponen el freno con en una de las laterales del manubrio para la llanta de adelante y el freno de pie de una vez. Dan vuelta a darse contra el camión o a darse contra una moto o a caer debajo de los trailers. Eso es parte de las cosas que ocurren. Hay un desconocimiento sobre la técnica adecuada del frenado. Y el problema es que la mayoría lo llevan, como decimos en este país, nos llevan coleaditos atrás, que las motos nos llevan a medio metro. Entonces nadie guarda distancias de 20 metros para evitar una catástrofe de motocicleta. Y eso es una de las razones también de por qué estamos viendo esto. En las autoescuelas se está insistiendo mucho a la hora en que todos los alumnos tengan clara cuál es la técnica apropiada, dice aquí una información, para poder frenar la moto. Cada situación, sobre todo aquellas que
antojan un peligro mayor para el conductor, suelen tornarse más peligrosas cuando no se hace un buen uso de la técnica del frenado y se emplea el freno delantero en vez de ambas y viceversa. Solo frenan con el freno de la llanta de adelante y se olvidan que tienen también en el otro pie el freno de la llanta trasera. Entonces es bien adecuado esto, desconocimiento sobre la técnica adecuada del frenado. Todo esto nos está dejando, amigos, ver una cosa. La gente no le gusta aprender. La gente tiene tanta prisa por ir a trabajar o por llegar a cierto lugar que aunque no pueda manejar, agarra la moto, arranca y se va. Y cree que con solo el hecho de que la moto arranca y camina, pues el problema está resuelto. Tenemos serios problemas de conducta en esto y de percepción sobre la técnica de utilizar una moto. La otra razón, la séptima causa, es el mal aprovechamiento de los espacios. Y vamos a volver al tema de la conducción, dice el reportaje de la conducción en ciudad, donde las motociclistas siempre buscan hacerse un hueco en los semáforos para no ver ralentizada su marcha. O sea, el motociclista dice que se detengan los carros, yo no tengo por qué detenerme, además tengo apenas medio metro de ancho entre mis brazos, el manubrio y mis piernas un poco abiertas, yo me voy a meter donde quiera, para eso compré moto, para no hacer cola. ¿Quién le ha dicho a usted que las motos son para no hacer cola? Hay otras razones para eso. Y eso hace que muchos motociclistas abusen y se montan hasta en las aceras. Han atropellado a señoras y a niños en las aceras. Porque cuando ven la calle completamente saturada, se suben a la acera y pegan un acelerón y matan a medio mundo. Mal aprovechamiento de los espacios. Y ya vamos a llegar a otros aspectos que son muy relevantes en esta temática. Otra de las causas es la capacidad para anticiparse a un imprevisto. Ya se han dado hasta los 10 riesgos de que alguien corra en los carriles derechos, y eso no va solamente con motociclistas, va con cualquier otro tipo de vehículo automotor. Entonces, muy pocas veces se tiene por lo menos la mínima conciencia de que hay ciertos espacios que los deben de respetar. Y por otro lado, prever un riesgo, prever un peligro. O sea, cuando uno ve una enorme cola, algo, o está pasando algo hacia adelante, o hay un accidente, o hay un retén policial, o quizás la policía está adelante para caerles con una esquela a los que pueden ir corriendo en la zona que puede ser prohibida, ¿verdad? Y eso es un riesgo que todos podemos correr, de abusar y meternos a un carril. Creo que a muchos de pronto nos puede haber pasado algo como eso y tenemos que reflexionar en no caer en ese tipo de situación. Entonces no se prevé eso. Entonces el motociclista comienza a ver el reloj, que va a llegar tarde. Si todo el mundo está haciendo cola, todo el mundo va a llegar tarde. Se espera, por supuesto, que el problema se resuelva, pero no todo el mundo vamos a lograr eso a tiempo. Entonces, esa capacidad para anticiparse a lo imprevisto, el motociclista no la quiere tener. La sexta causa, el mantenimiento de la moto. Las motos, como los carros, van a los talleres hasta que ya truena todo. Pero nadie dice, es el momento que me le revisen las pastillas de los frenos, que me le vean el cable del freno delantero o del de atrás, que me le revisen el aceite, que me le vean el aceite del power steering, por ejemplo. ¿Verdad? O hay que revisar un poquito más el giro del acelerador o el del freno. Nada, la llanta puro melón, ¿y qué importa? Entonces el mantenimiento de los vehículos, y en este caso que nos ocupa el de las motos, por supuesto que es algo que nos debería de ayudar a pensar en lo urgente que es darle atención a ese tema. Y finalmente el desconocimiento de las normas, es decir, aquí en este país se aprende empíricamente para no pagar a una escuela. Esto es como cuando alguien, y les voy a poner un caso interesante, eso es como cuando un paciente o alguien que ha sabido de los servicios de un médico le dice, doctor, me han contado que su clínica está en tal parte, hágame el favor, quiero que me ayuden algo. Le voy a mandar las copias de unos exámenes y me dice, por favor, qué es lo que tengo y qué es lo que puedo tomar. ¿Y por qué no pasa consulta? No, es que me quiero ahorrar el costo de la consulta. ¿Qué clase de servicio le puede dar un médico a usted sin verlo, sin conocerlo, sin saber nada de usted?
O sea, nunca haga eso, que le va a enviar a un médico el listado de todos los exámenes que se hizo y quiere que le digan qué es lo que tiene y qué es lo que puede tomar. Y wow, me ahorré los 25 o los 30 dólares de consulta. Es exactamente lo mismo. Voy a darle una limpiadita a la moto, voy a amarrar unos cablecitos para ahorrarme la reparación del mecánico de las motos. ¡Qué error más grande! Entonces, esos desconocimientos, tanto de las normas generales de tránsito como de otras cosas relacionadas con la parte técnica, es un problema que debe de preocupar a todo el mundo. Este asunto de aprender empíricamente es otra de las cosas a las que se le debe de prestar mucha atención. El hecho de que es una moto, un aparato pequeño, relativamente mucho más pequeño que un vehículo, por muy pequeño que sea, un Kia Picanto, un Hyundai Hertz, por ejemplo, por muy pequeño que pueda ser, de todas maneras, o van dos en una moto y es el riesgo de que dos vidas se puedan perder por alguna imprudencia. Así es de que, por último, ¿verdad? Y no menos importante está en conocer todas las normas que tenemos que seguir para los conductores, dice este reportaje. Y ya no es solo tenerlas en la mente, hay que aplicarlas y obrar en consecuencia. Así que hay gente incluso que se cree superior al resto de los conductores y por eso es que manejan de pura locura en carretera. Y ve el riesgo al que someten a todo mundo. ¿Cuál es una de las causas para que pase todo esto? Yo voy a agregar la séptima, porque aquí no agregaron una que es la más importante de todas. De verdad, la más importante es la falta de conciencia, amigos. La falta de conciencia. La gente no tiene conciencia de los riesgos que pasan cuando agarran una moto y empiezan a acelerar a diestra y siniestra. ¿Qué es esto de la conciencia? ¿Qué es esto de tener conciencia? La conciencia es conocimiento de que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados, de sus actos y de las cosas. ¿Qué le importa a él eso? No tiene, entonces no tiene conciencia. Un segundo concepto sobre lo que significa tener conciencia es tener conciencia de la propia capacidad, es decir, conocimiento de la capacidad que uno puede tener desde la parte motora, es decir, desde la parte motriz, hasta de sus habilidades visuales, de toda su capacidad para poder conducir un aparato de este tipo. Y finalmente, se necesita tener un concepto más claro todavía sobre conciencia y a eso se le llama integridad moral. ¿Y qué es esto de la integridad moral? Dice que es la cualidad de la persona que la faculta para tomar decisiones sobre su comportamiento por sí misma. Cuando una persona de verdad tiene conciencia, respeta la vida, respeta a los animales, se respeta a sí mismo, respeta a su familia que lo está esperando, a sus hijos que lo están esperando. El viceministerio de Transporte está pensando ahorita en incluso quitar licencias. Son más de 200,000 personas en este país que andan en las motos y no tienen licencia. No han pasado por una escuela de cómo manejar una moto y por eso estamos viendo esto. Son casi 200,000 motociclistas circulando en todito El Salvador, que cuando la policía los para, es que fíjate que no tengo licencia, pero ¿por qué andan manejando sin licencia? No, es que lo que pasa que no, pues sí, no tengo dinero y tengo necesidades. Sí, pero vea los resultados. Es que para dar una licencia hay que someter a estudio, análisis, a educación. Tienen que persuadirlos mentalmente y crearles algún tipo de conciencia a las personas que están manejando una moto sin ningún tipo de autorización. O sea, quien maneja una moto y no tiene licencia no está autorizado a agarrar una moto. Si lo está haciendo, está abusando y está faltándole a la ley. Por lo tanto, es muy complicado. De verdad, animamos a que el Viceministerio de Transporte pueda facilitar o hacer más accesible algunos procedimientos para que la gente pueda ser sometida a las escuelas y que aprendan de verdad a agarrar un aparato de este tipo, porque se está creando demasiado riesgo y una enorme falta de respeto. Y todos los días estamos viendo 2 muertos diarios por motocicletas. Es grave, es triste estar viendo que comandos de salvamento están viendo cómo arman las piezas del rompecabezas de un ser humano para no dañarlo más en la camilla y tener que trasladarlo a un hospital. Por segunditos a veces. Así es de que, señores conductores de motocicleta, tengan más conciencia, amen la vida. Es imposible continuar así. Este país no puede estar tan complicado. Demasiados son los problemas que ya tenemos y ahora tener que estar batallando con más madres que se quedan sin sus hijos, esposas que se quedan sin sus esposos y sin el sustento para poder cuidar a sus hijos.
Esperamos que reflexionen en este